Hola, buenas tardes. Mi nombre es Víctor Contreras, la ficha 2505906. La tarde de hoy voy a explicar este otro ejercicio. Como lo indica el cálculo, pues aquí el ejercicio dice la placa de un motor de inducción de 4 polos a una frecuencia de 60 Hz, tiene 37.3 kilovatios, una tensión de 460 voltios. Entonces acá nos pide, indica que su velocidad con carga nominal es de 1760 revoluciones por minuto. Suponga que el motor trabaja con carga nominal. Entonces acá nos piden averiguar cuál es el deslizamiento del motor, cuál es la frecuencia de la corriente del rotor, cuál es la velocidad angular del campo del estator con respecto a la velocidad nominal del estator. Nos piden también cuál es la velocidad angular de giro del rotor con respecto a su velocidad nominal. Entonces aquí pues sacamos en una esquinita y los valores que nos da el ejercicio. Este nos da, pues tiene número de polos 4, frecuencia 60 Hz, potencia de salida 37.3 kilovoltios, una tensión de 460 voltios, y nos da la velocidad del rotor, son 1760. Entonces pues acá empezamos con el primero, deslizamiento del motor. Deslizamiento del motor, en este caso es velocidad, velocidad sincrónica del campo magnético. Nos da la ecuación o operación, nos da una constante 60 por la frecuencia sobre el par de polos. Entonces aquí ya reemplazamos valores. Velocidad sincrónica del campo magnético 60 por 60, 60 por 60, que es la frecuencia sobre dos pares de polos, es igual a 1800 RPM, revoluciones por minuto. Entonces aquí ya con ese valor ya podemos hallar el deslizamiento del motor, que ahí es inicialmente la operación nos dice que es la velocidad sincrónica del campo magnético menos la velocidad del rotor sobre la velocidad sincrónica por un porcentaje del 100%. Entonces ahí reemplazamos valores: 1800 RPM menos 1760 sobre 1800 por el 100%. Entonces nos da la velocidad sincrónica, nos da un porcentaje igual a 22.22%. Frecuencia del rotor. Frecuencia del rotor es igual a, yo utilicé esta ecuación, número de polos sobre 120 por por la velocidad sincrónica menos la velocidad del rotor. Ahí reemplazamos valores. Frecuencia del rotor igual a 4 polos sobre 120. Ya restamos la velocidad sincrónica menos la velocidad del rotor, que nos da 40. Al final nos da una frecuencia del rotor es igual a 1.3 Hz. La siguiente pregunta es: ¿cuál es la velocidad angular del campo del estator con respecto a la velocidad nominal del estator? Entonces la velocidad angular del campo magnético es igual a la velocidad, velocidad sincrónica del campo magnético. Entonces ahí ya reemplazamos valores. Velocidad angular es igual a 1800 RPM sobre 2 pi radianes sobre 60 segundos. Entonces ahí simplificamos. Al final nos da velocidad angular. Velocidad angular del campo del estator es igual a 188.4 radianes por segundo. Como se observa en el desarrollo, pues allá se reemplazó, se reemplazaron los valores y nos da ese valor. Velocidad del campo magnético del estator 188.4 radianes por segundo. ¿Cuál es la velocidad angular del siguiente pregunta? ¿Cuál es la velocidad angular del giro del rotor con respecto a su velocidad nominal? Entonces acá velocidad angular del giro del rotor es igual a velocidad angular del giro del rotor igual a la velocidad del rotor. Entonces acá reemplazamos valores y simplificamos: 1760 rpm sobre minutos por 2 pi radianes sobre
sobre revoluciones por 1 minuto sobre 60 segundos, se simplifica. Velocidad angular igual a 1760 revoluciones RPM por 2 pi radianes sobre 60 segundos, igual a, ahí se simplifica, nos da 11.052.8 sobre 60. Al final nos da velocidad angular del giro del rotor igual a 184.2 radianes por segundo. Entonces esa sería la explicación del ejercicio como tal. Eso era todo. Buena tarde, gracias.